¿Qué tal? Muy buenas. Damos la bienvenida a la tertulia una semana más a nuestra audiencia. Tertulia número, esta vez sí, 97. El otro día dije que era la 97 y iba yo muy adelantado. Quería irme de vacaciones, antes de tiempo. Pero no, la 97 la teníamos que grabar. La 97 es hoy, que grabamos hoy, día 3 de agosto. ¿Mm? Hay un silencio sepulcral Sí, en en todos las. lados, silencio. Aparte, estamos grabando a las 4 de la tarde. Yo solo escucho chicharras. Sí, y eso que hoy no hace tanto calor, ¿verdad? Hoy nos ha dado un poco, al menos en Madrid, ha dado un poco de tregua y es como que a esta hora, a las 4 de la tarde en Madrid, para que nuestra audiencia del hemisferio sur pues también tenga conciencia de esto, mm, pues hace un calor infernal y a las 4 de la tarde tú no ves a nadie por la calle. Pero hoy sí que se puede uno dar una vuelta y tal, está bien, hace airecito, 30 grados, no está mal, ¿no? Y además se ha nublado. Em, pero, pero debe estar ahí la gente, porque en las oficinas, desde luego, no están. Eso ya te lo digo yo. Yo me he dado un pasito por la mañana por el paseo marítimo y aquí Mm. sí que hay gente. O sea, aquí está todo el mundo en la playa desde las 8 de la mañana. Están las primeras sombrillas ahí bien clavadas. Así que nada, si la gente 8 de la está donde tiene mañana que ya estar. tarde, sí. No hay una ley con eso de. No, En dijeron, Benidorm, ¿no? en Benidorm hay algo ahí puesto ahí. Eh, No puedes clavar la sombrilla e irte al bar a tomarte unas birras. Antes Eso de es las prohibido. 6 de la mañana no se puede, ¿no? Está bien eso. De todas formas, en Madrid nuestra percepción está sesgada, porque, claro, seguramente la frase es en Madrid no hay nadie, ya en general, porque estamos en agosto, y estamos ocupando pues la zona del Levante, la zona también del sur, el norte cada vez más, en fin, nos Madrid estamos no es un lugar. desparramando por todos lados. ¿Cómo? Que en Madrid no es un lugar. Es donde estén los Madrid, madrileños efectivamente. dando por culo. Madrid se desparrama por todas partes, llegada a esta época. Bueno, por cierto, totalmente off topic, pero lo escuchaba el otro día que Madrid creo que es la ciudad del mundo que más se espera que suba la vivienda en los próximos años, destino de inversión, por si. Para sorpresa de nadie. Sí, sí. Pues Pero nada, del mundo, ¿eh? maravilloso. O sea que. por si queréis hacer vuestras apuestas o lo que sea. Bueno, apostaremos, pero invertir poco. Sí, a ver, evidentemente, todo quien pueda, ¿no? Lo que. Lo que sí que puede suceder, pues con todo esto que está pasando, si lo juntas todo en la coctelera, es que empiecen a cambiar de sitio las cosas, ¿no? Los centros del universo se reubiquen un poco. Porque, vamos, no quiero hablar mal de mi ciudad, ¿no? Pero nosotros estamos en un emplazamiento pues, más o menos malo, ¿no? Es una ciudad artificial, Madrid, sin agua, donde hay un clima continental muy malo. Si encima está muy mal distribuida la ciudad y tal, eh, y si encima pues esto lo juntas con el tema del teletrabajo y la inteligencia artificial y las posibilidades que esto abre, pues a lo mejor a la gente ya no le apetece estar aquí sufriendo, ¿no? Y sobre Un todo si. temazo, un temazo ese de la inteligencia artificial, ¿eh? Yo creo que algún día Sí, podríamos hablar de eso. sí. Y bueno, sobre inteligencia artificial y su eh, incidencia en el mundo del dinero, y esto afecta a todo, ¿vale? Por supuesto al mundo inmobiliario, pero no solo. Vamos a hablar hoy porque, bueno, pues han pasado cositas. No es lo único que ha pasado, ¿vale? Tenemos a Google por ahí haciendo de las suyas. Creo que Google ha batido un récord. Hablaremos hoy de esto. Eh, Hablaremos de grandes fondos de inversión, no inmobiliarios, relacionados con la IA, pero bueno, que en los que pasan cosas raras, ¿vale? Y bueno, otras cositas que tenemos en el tintero. Así que, si queréis, queridos copilots, querida audiencia, nos lanzamos ya mismo con las noticias. Y hoy empezamos contigo, Frankie. ¿Qué nos traes? Muy bien, hoy para compensar que la semana pasada tenía una mala conexión, ¿no? Vamos a empezar conmigo. Pues a ver,
Lo primero que traigo realmente es una sensación que tenía esta semana leyendo newsletters, por decirlo así. O sea, hay noticias detrás, ¿no? Pero empecé a ver noticias en las que se hablaba de OpenAI y Anthropic, que bueno, parecía que estaban sobre todo centradas en sacar mucho partido a lo que ya tienen, es decir, viviendo como en el presente. OpenAI estaba bajando precios ahí a diestro y siniestro. Anthropic, bueno, pues explicando esto de que 3 de sus modelos se habían infiltrado de alguna manera en sistemas de otras empresas durante las pruebas de seguridad. Y luego Google y Meta estaban hablando más como de futuro. Google estaba hablando de un robot humanoide, que luego yo creo que Corti vas a sacar la noticia con más detalle. Ahora pasamos muy por encima. Y Meta estaba hablando de grandes cifras que está comprometiendo ahí en construir centros de datos. Y bueno, pues veía eso, cada loco con su tema, por decirlo así. Pero luego empecé a leer un poco más, a darle vueltas y el panorama que vi era un poco distinto. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar el tema del futuro y de la robótica, claro, no puedes pretender que alguien como Anthropic, por ejemplo, se meta en esos araos. Google tiene la capacidad de meterse absolutamente en todo. Últimamente parece que en los modelos, al menos de los LLMs que venimos hablando, no se está metiendo, pero porque está otra cosa. No tienen, desde luego Anthropic no tiene esa división de robótica, no tiene tampoco seguramente pues el músculo que tiene detrás Meta para meterse en temas de centros de datos y claro, seguramente su relato tiene que ser el de, bueno, nosotros tenemos los mejores modelos y estamos creando una serie de herramientas que os ayudan a sacar el mayor partido, simplificando todo mucho, porque no quiero tampoco entrar a mucho detalle. OpenAI, sin embargo, también está empezando a meterse más en temas de hardware y quizá mirando un poquito más a futuro, pero tampoco, bueno, esta semana también estaba, ya os digo, más centrada en precios, pero luego me llamó mucho la atención que la que no está haciendo ahora mucho ruido y sin embargo parece que hay muchas nueces detrás es Microsoft. Y Microsoft, en este caso, le preguntaban esta semana a Satya Nadella cómo pensaba competir Microsoft en un mercado con esto de los modelos abiertos, ¿no? Que se está hablando tanto últimamente de los, por supuesto, modelos cerrados, de todo lo que está pasando. Y Nadella decía que lo que hay que hacer es mantener el harness separado del modelo. El harness lo hemos comentado otras veces por aquí, pero básicamente es toda esta infraestructura o esta capa que te conecta al modelo con la memoria, el contexto, los datos, herramientas, todo eso, ¿no? Y decía que si esta capa vive fuera, la separas mucho del modelo, cualquier modelo en cualquier momento es completamente sustituible. O sea, te están hablando ya de esa infraestructura que lo que hace es independizarse, quitar ¿cómo se llama? La cohesión, ¿no? El acoplamiento con el modelo, que cada vez se está separando más y el modelo es un sitio donde al final tú coges, reemplazas una pieza y poco más. Por lo que leía, porque en ese artículo seguían hablando del tema, decían que Azure ofrece ya más de 11.000 modelos, que a mí me saltó un poco la alarma, de OpenAI, Anthropic, Mistral, XAI y también de Microsoft. Y que el número de clientes que trabajan con modelos de varios proveedores, que ya no están circunscritos solamente a uno, se había multiplicado por 5 desde enero. Y bueno, esta noticia es desde julio. En 6 meses estamos viendo la progresión. Es decir, que unos están pensando en modelos de ahora, otros, como luego veremos con el caso de Google, DeepMind se está metiendo en otro tipo de modelos distintos que ven las cosas de manera diferente. Y aquí Microsoft, más que apostar por el modelo, está asumiendo que van a ir cambiando constantemente y lo que está construyendo es la capa que está alrededor. Y además de Microsoft, una cosa me llamó la atención también, en una noticia leía que Azure había pasado de los 100.000 millones de dólares anuales, Copilot superaba los 30 millones de licencias de pago y sobre todo ya hay 678.000 millones en compromisos comerciales todavía sin convertir en ingresos. Una pasta, ¿no? Viendo las cifras que estábamos realmente manejando hace escasos 6 meses también, a primeros de año. De hecho, lo que veíamos que podían llegar a hacer Anthropic y OpenAI también se está
pasando, ¿no? en bastante. No sé, viendo esto, a lo mejor ellos, Microsoft, parece que no es que tengan el mejor cerebro, pero están. Lo que no sé si tienen el mejor, pero desde luego están trabajando es en toda esa infraestructura para poder enchufarlo, ¿no? Enchufar los diferentes cerebros. Y OpenAI, lo que decíamos, está bajando un 80% el precio de algún modelo, en este caso era creo que era el GPT 5.6 Sol, si no recuerdo mal, ¿no? Habían bajado un 80% el precio en muy poquitas semanas que llevan. Es decir, y no quiero tampoco darle mucha más vuelta, que tenía aquí más puntos, pero yo creo que esto refuerza mucho una tesis que trajo Corti aquí hace, no sé si 2 o 3 meses, ¿no? Donde al final lo que veníamos a comentar era justo esto. Lo importante ya no es tanto el modelo o estos modelos, y veremos, o sea, ya nos dan suficiente como para poder desarrollar un montón de soluciones y lo siguiente tienen que ser otros modelos distintos seguramente, sino que lo que importa es todo lo que está alrededor y desde luego, si en aquel momento era una tesis, ahora viendo a nivel de negocio lo que se está moviendo, parece que se está refrendando, ¿no? Sí, total, hablamos en su día de al final el contexto personal, pero lo que dices tú va incluso mucho más allá, ¿no? Pues ese harness, esa infraestructura. Para mí una derivada, llevamos hablando semanas también, que es el tema, pues lo vemos con los modelos open source, pero es el tema de que el modelo es una commodity. Es que, de hecho, el otro día tuve una discusión en un episodio del podcast de Growth que todavía no publicaremos unos meses con alguien de ella bastante potente, pero discutíamos sobre esto, porque me decía que seguía viendo que los modelos de frontera tienen ahí un diferencial y durante bastante tiempo, aunque solo sea para acceso a cómputo, pues van a tener van a poder cobrar más y ser diferenciales. Pero es que yo creo que en el medio plazo, en cuanto se solucionen pues el cuello de botella del cómputo y poco más, es que es como la electricidad. Pues lo que has dicho tú, Frankie, es que hay la hostia de modelos, muchos muy buenos, los open source ya están performando a niveles casi máximos, para el 90% de las tareas tampoco necesitas más. Ahora, ¿dónde está el valor? Lo que has dicho tú, Frankie, en todo lo demás. O sea, en cómo lo conectas a tus sistemas, en la memoria, que al final los ficheros MD y soluciones que se han ido creando también aportan un valor de la leche, porque encima puedes construir memoria persistente cross-modelo. O sea, ya no vives solo en el modelo y el harness que tú creas ahí, sino que encima puedes montarte sistemas para que si mañana decido cambiar de modelo, yo me llevo todo ese conocimiento también. Entonces, claro, es capa de aplicación pura y dura. Es todo lo que hay alrededor del modelo, y el modelo es la electricidad. Evidentemente, lo que hace que la bombilla se ilumine es totalmente necesario, pero da igual que te la traiga Endesa que Iberdrola, es que es lo mismo. Sí. Y ese es el modelo. Hablemos, modelo, digo, en otro sentido, ¿vale? Es el patrón, ¿no? Que, oye, si tú estás diseñando un sistema y lo haces de una manera adecuada, pues deberías seguir. Y entiendo que Microsoft pues diga, mira, arquitectura por capas, ¿no? Eso es. Me lo imagino, ¿no? Me los imagino allí en la pizarra y tal. Bueno, saco varias cosas. Empiezo por esta de Microsoft y Azure y tal. Yo creo que, y aquí pongo un poco de jarro de agua fría, ¿eh? Aunque crea que ese es el patrón, creo que eso no es posible a día de hoy conseguirlo, eso de separar el harness del modelo. Pues hoy en día estamos en un punto en el que existe una capa intermedia, vamos a decir invisible, pero no lo es. Lo que pasa es que no sabemos controlarla bien, que determina cómo se comporta un modelo en base a su entrenamiento y a cómo se ha fine-tuneado, etcétera, ¿no? O sea, el modelo no es solo una inteligencia súper grande, totalmente agnóstica de lo que le dices, sino que contiene parte del comportamiento. En los modelos buenos, estos les llamamos razonamiento, ¿no? Los modelos, por ejemplo, muy grandes, es donde palidecen los chinos o tradicionalmente han palidecido, porque últimamente ya estamos viendo cosas, ¿no? Los chinos o los OpenWI frente a los grandes modelos cerrados, etcétera. Y eso hace que el cambio de modelo sea un movimiento bastante sensible que provoca, de hecho, cambios en el comportamiento de las aplicaciones, aun cuando el harness y la memoria se mantienen, ¿no? Y eso es un problema que, o sea, yo me alegro de que digan que están trabajando en ello. Lo que pasa es que, claro, como Microsoft no es productor de modelos, yo no sé exactamente cómo lo van a hacer, porque siguen dependiendo de lo que hacen los demás.
¿Cuántos endpoints, o sea, cuántos modelos has dicho que tenía Azure? 11.000. Hostia puta. ¿Pero cómo puede ser eso? Por O eso sea, decía que me asombraba, ¿no? Cuando lo leía. OpenRouter tiene 400. O sea, lo acabo de mirar en su API, ¿eh? Igual son más, pero 11.000, que yo creo que tienen una basura legacy ahí que no quitan, Y a lo tremenda. mejor Porque, son pequeñas variantes unos de otros, ¿eh? Que puede ser sí, eso perfectamente. 100%, porque claro, Cuantizaciones o vete a saber qué mierdas. que están manteniendo cosas antiguas y tal, no lo sé, ¿eh? Me parece una barbaridad. Pero evidentemente es un En, problema, es decir, tú coges y en Hugging cambias. Face son 2 millones, pues nos sirven de referencia de Claro, pero el modelos publicados. Hugging Face es que, claro, ahí te cuenta cada pequeño fine-tuning que ha hecho cada usuario. Pero aquí muy Entonces, pues, seguramente todo igual, ¿eh? exponencialmente. Claro, cuando hablan de modelos, muy seguramente sea cualquier pequeña variante sobre modelos principales o cualquier Sí, pero cosa. son los que ofrecen ellos como servicio. O los que usen sus clientes. Entonces son pocos, ¿no? Es Va, que, o sea, te lo lo que digo habría que por el ver. orden de magnitud, que comparándolo, o sea, me ha llamado la atención que comparándolo con OpenRouter, que se dedica, es una empresa que se dedica básicamente a ofrecer endpoints de modelos, ¿no? Y de modelos chinos y tal, o bueno, de todo, ¿no? Que esté un orden de magnitud por debajo. Y me imagino que ahí mantienen una basura legacy de cosas ahí que no pueden quitar porque lo está usando la gente, aunque a Azure no le tiembla la mano con decir, pasado mañana esto ya no está. Que eso lo hacen tradicionalmente, ¿no? Y son los más peligrosos, entre comillas, con esto, ¿no? Uy, ¿qué ha salido ahí? El Voy a, paper voy a, te has sí, adelantado. no, pero voy a sacar otra. Ahora os enseño. Comparto Ahora los vamos, modelos. ahora vamos a hablar de ese. Que a lo mejor lo que he mirado yo, porque lo he mirado en su API, igual está mal, ¿eh? No son 400 en OpenRouter, son más. Pero en cualquier caso, lo que tienen es un totum revolutum aquí de modelos y para Microsoft, o sea, lo que más les conviene vendiendo ellos esta capa de API, digamos, pero no siendo ellos los que producen los modelos, ¿no? Sino los que los ponen a disposición de las aplicaciones, lo que más les conviene es ese patrón de desacoplamiento para que la gente pueda usar indistintamente unos u otros. Pero la realidad a día de hoy es que tú cambias el modelo y te cambia el comportamiento de la aplicación. Es así. Sí, sí. Y no un modelo peor. No te digo irte a un modelo. No, es que yo usaba Opus y he puesto aquí uno chino. No. Que me he bajado de Hugging Face, ¿no? No es eso, ¿no? Sino que cambio incluso dentro de la misma familia por una nueva versión y tal, y aún así eso es sensible, ¿no? Al cambio. Entonces es muy difícil que ellos puedan trabajar en ese desacoplamiento. Es lo que me llama la atención. Aquí Pero sí, dicen que más de 10.000 modelos que están en Microsoft Foundry, modelo catálogo, pero aquí en Foundry solo hay 674. O sea que pinta lo que hablamos que sean 674, luego hasta los 10.000 variantes y son tal. Sí. variantes y demás, pero modelos puros 674. Vamos, que aquí lo que está claro es que en Azure tú puedes encontrar cualquiera. O sea, cualquier cosa que salga la van a calzar ahí y te van a decir, son 10.000. No 10.000 modelos, 10.000 euros o lo que te tengan que cobrar por un chiste antiguo, ¿no? Pero claro, evidentemente es que lo que a ellos les conviene es que se pueda trabajar indistintamente, pero eso, yo eso lo veo todavía lejos, ¿eh? Se tienen que poner de acuerdo en ciertos estándares de interfaz y de qué hacen los modelos, etcétera. Yo creo que estamos un poco lejos de eso. Pero bueno, oye, si sacan una cosa que funciona, bienvenida sea, porque es un problema que se tiene hoy en día, ¿eh? Es un problema difícil. Nosotros lo sufrimos, como cualquiera que esté usando. Y hay gente que, por ejemplo, vamos, yo conozco grandes, no voy a decir nombres de empresas y tal, pero conozco grandes proyectos de sistemas de agentes, corporate, etcétera, que están congelados en GPT 4.1 por este problema. Y no pueden actualizar. Porque lo está usando tanta gente, tanto internos como clientes, que dices que la liamos. Y es que hemos hecho pruebas y hemos cambiado por una cosa muchísimo más avanzada, GPT 5.6, tal y cual, y no funciona. No funciona igual, claro. Se pone a hacer otras cosas, tal. Entonces es un problema chungo ese, ¿eh? Pero es el enfoque que le está dando de todas formas. Con Copilot 365 tú te conectas y puedes elegir, como con Perplexity, ¿no? Puedes elegir si quieres el modelo al que le va a llegar la consulta. Toda la parte de orquestación, contexto y todo eso te la pone Claro. Microsoft por delante, que es la misma, por decirlo así, cambia el modelo y cambia, por supuesto, el resultado. De hecho,
le preguntas al mismo modelo directamente a través de ChatGPT o a través de Copilot y el resultado es distinto. Se nota que cada uno tiene sus propias salvaguardas, que tiene sus propios contextos. De hecho, en el caso de Microsoft, por lo que he leído, es más proclive en algunos momentos a tirar de modelos que sean más básicos antes de pasar a... O sea, esa capa de orquestación es diferente. Entonces, desde luego su camino va por ahí, que es lo que decía Satya Nadella. Otra cosa es lo que dices, que se haya resuelto todavía. Pero su apuesta está clara. Hombre, si tú lo derivas la responsabilidad en el usuario, es decir, yo te ofrezco la posibilidad de cambiar y si cambia el comportamiento es cosa tuya, bueno, en eso ya sí estamos. Otra cosa es cómo garantizas tú que tú cambias el modelo y hay cosas que porque el harness y la memoria y tal funciona de cierta manera, hay cosas que no cambian. Y eso, yo creo que eso estamos todavía muy lejos de eso. Porque se tienen que poner de acuerdo. Y para que se pongan de acuerdo, ahora mismo, o sea, es que no estamos en eso. Estamos en un escenario totalmente distinto. Sí, Pero, no. podemos irnos al caso de Meta, que lo mencionó antes también Frankie, por dos motivos. El primero, porque así puedo poner este meme que llevo mucho tiempo queriendo poner. Para que no lo vea, Mark Zuckerberg llamando a su equipo y diciendo que por favor que hagan que alguno de sus modelos haga algo ilegal. Creo que en Google estaban con la misma, pidiendo a ver si alguno de sus modelos podía robar un banco o algo, que es lo que se lleva ahora. Si no, no tienes marketing y no creces. Pero más allá de esto, en la Meta presenta resultados y lo han petado. Y está yendo muy bien, pero Zuckerberg ha hecho declaraciones y ha dejado varias cosas claras. Lo primero es que no va a vender cómputo. Es decir, desde hace unos meses se rumoreaba Wall Street que como Meta tenía mucha infraestructura, que lo que tienen que hacer es, pues como hace Amazon o como hace Microsoft, que es vender infraestructura. Y ellos han dicho que no, que han recibido muchísimas ofertas para alquilar o vender su capacidad, pero que sería una necedad vender la potencia de cómputo para obtener ganancias a corto plazo cuando el margen es vender inteligencia. ¿Y qué es que llama inteligencia? Básicamente su apuesta total ahora son agentes. Al final, los agentes personales, dice la visión de Mark, es que todo el mundo vamos a tener. Antes era que íbamos a tener todos unas gafas VR, luego unas gafas normales, las gafas con luz óptica siguen, pero ahora que todos vamos a tener un agente personal. Más allá de eso, o sea, para mí se conecta con esto que decías de Microsoft. Zuckerberg lo que está diciendo es: yo lo que voy a hacer es crear estos agentes, porque al final lo que va a vender es una capa con más valor. ¿Cuál es la capa con más valor? No el hardware, no el modelo, sino esa capa que integra todo, que ya tiene el contexto del personal del usuario, que está integrado con todo y este tipo de cosas. Y yo creo que Microsoft quizás es algo intermedio, o sea, al final es un poco lo mismo. No me voy a centrar en los modelos, Meta ya tampoco se está centrando en sus propios modelos, lo que están diciendo cada uno es cuál es la capa de valor por encima donde nosotros nos vamos a quedar. Microsoft yo creo que se queda una capacitación un poquito más por encima, pero teniendo en cuenta que sigue estando en capa de infraestructura y me estás diciendo me voy a ir a una todavía superior y que ya yo voy a resolver problemas completos a los usuarios, agentes personales, donde de una forma u otra voy a poder tener mucho más margen que si solo estoy vendiendo el modelo o lo que sea. Y también estamos, yo creo que es una forma de ver cómo más allá de o sea, todos los que no son OpenAI y Anthropic están buscando su hueco. Amazon también le ha ido de cojones con la infraestructura y también está buscando su hueco, ¿no? Al final, ¿dónde vamos a hacer cada uno negocio de verdad? Sí, está claro. El nivel de abstracción en el que pueda monetizar cada uno es una cosa que donde los grandes tienen que hacer una apuesta, porque ellos tienen la capacidad de hacer una estrategia y tirarse a por algo. Claro. Y será una apuesta fuerte, ¿eh? Yo creo que lo que dice Zuckerberg es una cosa de echarle un par. Claro, y es que sobre todo es que a corto plazo se puede hacer pasta, pero a largo plazo lo que hay que pensar es que seguramente los costes que puedes cargar hoy a nivel de computación no serán los mismos en unos años, porque el mercado habrá cambiado y el retorno de la inversión cambiará. Entonces, el que se quede solo en capa de infraestructura, si tiene que hacer mucha inversión en CAPEX y luego en poco tiempo le van a apretar los precios, pues a lo mejor lo tiene más jodido para conseguir rentabilidad. Yo creo que la apuesta aquí de Meta en este caso es, ostras, yo me voy a la capa de más margen, ¿para qué? Para que ahora os sufriré 2 o 3 años, pero espero que en el cuarto o quinto sí que pueda dar un retorno gordo. Sí, y con la precisión de que Meta la inversión ya la ha hecho. O sea, es que o sea, no es que de repente diga yo me subo aquí. Ellos podrían perfectamente, con la inversión que ya han hecho, podrían perfectamente irse a competir con AWS y con GDPN y con Azure en lo suyo. Decidir no hacerlo, yo creo que, vamos, es muy del rollo Meta, ¿no? De
vamos al siguiente nivel. Y bueno, sobre el meme que has puesto, pues a ver, los modelos, a lo mejor suyos no hacen cosas ilegales, pero los que llevan las gafas suyas sí que las pueden hacer perfectamente. No sé. Hace poco leí, esto es off topic total, hablando del verano también, que se estaba haciendo menos topless y una de las cosas que se dio era por las gafas de Meta en las playas de España. O sea que O fíjate. sea, el cáncer de piel va a mejorar gracias a Metas. Es que está en la Gracias a Meta, noticia. sí, sí. Totalmente. Salvando el mundo, como siempre. Así que, bueno. Y luego, otra cosa pequeñita, antes de que pasemos de noticia, porque Sí. es que has traído tantas cosas interesantes que es fácil quedarnos aquí todo el programa. Podríamos perfectamente. Que yo esta noticia la voy a traer y no la he traído al final, que es la de, pero gracias por sacarla, que es la de la bajada de precios de la familia de modelos de OpenAI, que, bueno, pues por precisarlo, que sacaron la familia esta Sol, Terra, Luna a principio de mes, eso fue el 9 de julio, ¿no? Y el otro día, creo que fue el día 30, anunciaron una bajada de precios, ¿no? Principalmente el Luna, que lo han recortado un 80% y Terra un 20%, o sea, estos son 3 semanas después. Sol lo dejan como está, ¿vale? Que es el caro. Pero, claro, pues eso, cabría preguntarse por qué, ¿no? Pero vamos a ver, un reajuste tan rápido significa que pues no se han cumplido ciertas expectativas, aparte de las otras cosas que han salido por el camino, ¿no? Que han pasado por el camino. Este mes hemos tenido mucho anuncio de modelo chino OpenWeight, que salía en la foto y todo esto, ¿no? Y bueno, luego si queréis hablamos un poquito más del tema. Pero por no dejar ese tema, que no, me había llamado mucho la atención lo de los 10.000 endpoints de Azure y se me había olvidado hablar del otro. Pero bueno, es llamativa esa noticia, del cambio de precios. Totalmente, totalmente. Y déjame una cosita, una cosa que ha dicho Corti también, cuando has hablado de que si los modelos son una commodity, fíjate que a lo mejor lo que está ocurriendo precisamente es que todos están intentando subir esa capa que estabas comentando tú antes, precisamente porque nadie quiere terminar siendo la commodity de los demás, que es lo que puede pasar. De alguna forma, hablamos muchas veces de la analogía esta con las palas y el oro y todo esto, ¿no? En el caso de Meta, o en el caso, bueno, sí, el de Meta yo creo que está bastante claro, con el tema de la infraestructura, ellos te están diciendo, no te voy a vender a ti las palas para que hagas lo que quieras, yo voy a aprovechar las palas también para sacar el oro, ¿no? Que es un poco quiero llevar todo el proceso completo. Y aquí como no tengas cuidado, al final, OpenAI o Anthropic, si no se resisten, pueden terminar estando como al final de esa tubería, donde la tubería está controlada por otros y te llega lo que te tenga que llegar. No tienes el poder de controlar absolutamente nada. Entonces, convertirte en esa commodity es un problema bastante gordo. Ahí tiene que haber todavía mucho más movimiento. Justo, a ver, y yo creo que por eso hablamos hace unas semanas de lo de Oat, la consultora esta que lanza Anthropic. Sí. Tanto Anthropic como OpenAI tienen además otras líneas de consultoría, de servicios. Al final, yo creo que no son tontos, se dan cuenta que esto en un momento determinado puede ser eso, una commodity totalmente sustituible, están buscando cómo aportar valor por encima. Yo creo que hay mucho mercado también en implantación de todo esto, porque lo hablábamos, es el gran reto. El gran reto no va a ser el modelo, va a ser la implantación. Por eso, en el fondo, Frank, lo que traías tú es, oye, pues el harness y todo lo que... O sea, hay un montón de capas y luego encima esto hay que llevar, cuando está todo montado, hay que ir a una empresa e implantarlo y que la gente lo use. Jope, es que hay muchísimo valor por encima, pero si no, los Anthropic y OpenAI, si no, pues muy seguramente en un momento determinado va a ser muy complicado que lancen algo que sea tan disruptivo como para justificar que son decenas de veces más caros que un modelo open source. Al final, tú, cuando escuchas podcast americanos, ¿no? De muchos fundadores, pues 20VC o Olin Podcast y tal, o sea, la discusión continua es esta, ¿en qué casos voy a utilizar modelos de frontera? Porque es que en todo el resto, a día de hoy ya no tengo justificación de seguir utilizando los modelos de frontera por los costes que tienen, que también por eso, pues evidentemente bajadas de precio. Estamos en un momento competitivo a saco porque es que no se sostiene. Ese diferencial por el que te cobraban, salvo para casos muy avanzados, no se va a sostener. Sí, y va a llegar un momento en el que se va a ver. O sea, Meta, por ejemplo, por poner en contexto lo que voy a decir, siempre da la impresión de que está jugando el long game, ¿no? Está jugando
como sobre lo que va a pasar pasado mañana. No está en esa carrera, de hecho no se les ha visto nunca, en esta carrera por los benchmarks y por los anuncios rápidos y todo esto, ¿no? Y eso a los que están ahí, que ahora mismo, pues evidentemente aprovechan muy bien la coyuntura, les puede pasar factura en el futuro. Porque ahí tienen grandes players que saben jugar a largo y tienen el músculo y la capacidad. Es que la gran ventaja que tiene Meta es que tiene un negocio de publicitario tan sumamente sólido. Es que es la hostia, es que eso sigue creciendo. Se pueden hacer lo que quieran, pueden perder miles de millones, todo lo que quieran. Los demás no. Bueno, lo mismo que le pasa a Google. Claro, Google es lo mismo, claro. Entonces, a Google experimentan con los seres humanos, como han hecho siempre. Te sacan una cosa, te la quitan al día siguiente. Están haciendo sus movidas, ¿no? Porque pueden. Claro. No necesitan estar en esa carrera. Entonces, claro, evidentemente el escenario va a cambiar. Subir el nivel, aquello por lo que la gente querrá pagar estará en otro punto, no sean ya tokens, en otras cosas, y ahí es donde quien haga la apuesta adecuada se va a llevar el gato al agua. Venga, vamos con otra, que si no nos quedamos aquí todo el día. Venga, Corti. Venga, vamos a por otra apuesta muy distinta. ¿Conocéis la aplicación? No sé si usáis Whisperflow. ¿Os suena? No. Sí. ¿No? Sé lo que es, pero no la uso. Pues si alguien de la audiencia no lo sabe, no la usa, yo lo uso a diario. Whisperflow es una aplicación de dictado con IA. La gran ventaja que tiene para mí es que funciona como un teclado, o sea, un teclado virtual, que lo que quiere decir que en un momento determinado, yo por ejemplo lo uso mucho con Claude, porque el dictado de Claude por defecto es una basura, o sea, yo al final o no me entiende, para el caso nos llevamos mal. Entonces yo pongo como teclado Whisperflow y yo lo que hago le hablo a Whisperflow, que me pilla bastante bien, me lo mete como texto y yo ya interactúo con el LM. Pero lo mismo lo puedes usar para mandar correos o hacer borradores de correos cuando vas en un sitio que no puedes, yo sé, en el coche, estas cosas. Para los WhatsApps, o sea, puedes hacer cosas en sitios donde no deberías estar escribiendo. Pues esto que es una aplicación de dictado, me parece simplemente eso, pues está evolucionando, ¿vale? Y justo han anunciado que que están creando el Whisper Advanced Interfaces Lab, o el Laboratorio de Interfaces Avanzadas de Whisper, dirigido por Ariya Rastrow, que es, si no suena, es del equipo fundador de Alexa en Amazon y luego fue responsable de modelos de voz y multimodales para los dispositivos de IA de Meta. Ya han reclutado una docena de investigadores de Amazon y de Meta, pues ha traído a gente con la que trabajaba y su plan es tener 50 investigadores top con un compromiso de cientos de millones de dólares de inversión. De hecho, Whisper está levantando una ronda de unos 250 millones con la misión de crear una nueva familia de modelos de voz más un harness para usarlos de forma que funcione de forma proactiva o no reactiva. O sea, un poco la tesis, que es la tesis del fundador de Whisper, Kozari, que lo lleva diciendo mucho tiempo, es que quieren crear el Jarvis, ¿vale? Esto de cuando vayas a Iron Man, esta interfaz donde tú te comunicas y es totalmente funcional. Esto mola mucho, entre otras cosas, porque parece que no, pero Whisper a día de hoy pues, ha crecido un montón. Ya tienen más de 10.000 clientes. Creo que están metidos en más de 450 compañías del Fortune 500, es decir, prácticamente todas, creciendo un 150% cada vez. Es decir, ellos a día de hoy tienen un caballo de Troya, que es una aplicación de dictado, parece una tontería, pero que funciona muy bien y se integra muy bien en un ecosistema de ella y con eso tienen mucha llegada al mercado. Y ahora sí que tienen una visión de producto que me parece muy interesante, que es ¿cómo vamos a hacer que las interfaces de voz evolucionen a lo que pueda ser algo totalmente funcional para interactuar con nosotros? Entonces, bueno, es verdad que es un espacio relativamente competido. Está la gente de Eleven Labs, hay prácticamente todos los modelos tienen sus variantes. OpenAI ha lanzado cositas de voz hace poco, pero no sé cómo lo veis vosotros. Yo todavía no hay para mí un player que haga esta interfaz, ¿no? El Eleven Labs yo diría que es como el referente en marketplaces de voz o voces sintéticas, es decir, es verdad que si tú te planteas hacer una voz sintética o cualquier cosa necesita una narración, pues está Eleven Labs, pero a nivel de interfaz, o sea, de ponerte una comunicación brutal vía voz y que hagan cosas, ahí hay un espacio muy grande y me ha molado que esta gente se meta ahí. Yo creo que también, pues, hablábamos antes, ¿no?, de los nichos de los espacios, pues están eligiendo una apuesta distinta a la que están eligiendo los demás. No sé si habéis visto algo, ¿qué os parece? El otro día tuve yo una conversación relacionada con fue una discusión
en el buen sentido, no en plan el pelearse, ¿no? Una discusión constructiva sobre el futuro de los asistentes de voz. En el contexto, y esto es donde le introduce la complejidad, en el contexto de la interacción con otras personas y otros asistentes de voz de otras personas, etcétera. Vamos a llevarlo al caso más simple, que es yo estoy en una conversación telefónica o en una call, en una llamada como esta, o si te lo llevas al mundo real, podría ser una interacción humano-humano, pero asistida con la gafa de Meta o lo que sea. Pero bueno, donde hay más personas que tú mismo, ¿no? Porque esto de yo tengo mi asistente, que hablo yo con él y tal, pues si llega a funcionar, está muy bien, pero cuando te lo llevas al siguiente nivel, que es donde tiene, yo creo, casos de uso bastante potentes, introduce complejidades que no sé si vamos a saber resolver. Y yo creo que ese es un poco el problema que tienen este tipo de tecnologías sobre la mesa, ¿no? Si yo estoy escuchando, si yo tengo agentes que están escuchando lo que dicen los demás y lo dejan registrado y me dicen cosas sobre lo que están diciendo los otros y cruzan información con lo que dijo otro en una reunión en la que yo no estuve y cosas por el estilo, ¿no? Empiezan a aparecer complejidades adicionales. Es verdad que si nos vamos a... me he ido como al caso peor, ¿no? Es verdad que no tenemos una interfaz satisfactoria. Sí que tenemos referentes, como tú has dicho, y Level Labs, que se han posicionado mucho en text-to-speech, digamos, ¿no? Pasar de texto a voz artificial, pero que realmente tienen el modelo de referente en speech-to-text. Pero bueno, estos son cosas que ya están siendo superadas, ¿no? Y ya cualquier modelo que tú puedas ejecutar en local funciona razonablemente bien. No son grandes problemas, ¿no? De los modelos de IA, y ahora estamos con el problema de la interfaz. Pero bueno, yo dejo ahí esta discusión, que me ha venido a la cabeza, que tuve el otro día, porque si nos imaginamos una realidad en la que nosotros tenemos estos asistentes activos, eh, salen problemas adicionales. Por ejemplo, Apple mm, no te deja grabar las llamadas. O sea, está capado eso, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo creo que se introducen complejidades que, de alguna manera, este tipo de soluciones van a tener que abordar y que a lo mejor no son capaces de hacerlo ellos solos. Pero bueno, sí, en cualquier caso, tener una... Yo ojalá alguien dé con la tecla de lo que es la interfaz, de un asistente personal que, oye, conozca sobre mí, no sobre los demás, mis problemas, mi contexto y tal, y sepa en cada momento, en tiempo real, darme asistencia, ayudarme con las cosas que necesito, etcétera. Es verdad que para eso no hay algo satisfactorio todavía. Hay intentos. Si os fijáis en el fondo, lo que plantea Whisper nos trae un poco a la conversación que hemos tenido en la primera media hora, porque al final lo que están hablando es de un asistente que no solamente te entienda y converse o hable o lo que sea, sino que están hablando de una capa que tiene que observar cuál es el contexto del usuario, estamos diciendo, entender bien las instrucciones, incluso aunque sean incompletas, que es parte de lo que decían también, seleccionar cuál es el modelo, la herramienta, es decir, estamos hablando de esa capa de orquestación de nuevo para ver a dónde tenemos que ir disparando. No hablamos solamente de este problema de entender lo que estás diciendo y de la herramienta que puede ser tan sencilla, pero además que es, no sé si lo comentáis vosotros, es un caballo de Troya, ¿no? Dentro de lo que ellos quieren hacer para el futuro. Decía Rastrow algo así como que la IA se ha convertido en un problema de interfaz. Y lo dice, bueno, argumentando de alguna forma que, pues, volvemos a lo de antes, que los modelos ya tienen la suficiente inteligencia, memoria, razonamiento, pues, y entonces ahora lo que necesitamos es relacionarnos con ellos con algo más que una caja de texto, que es lo que hemos venido haciendo. Una caja de texto que igual te entiende como dices que hace Claude, pero que lo hace regular. O por lo menos tienes que hacerlo por turnos. Le hablas, le das al enter, esperas a que termine y le vuelves a hablar, ¿no? Que es algo que también, bueno, y Level Labs es una de las cosas que ya tenía resueltas. Y
Claro, Whisper de alguna forma, tal y como lo veo, ellos habían intentado desde el principio hacer más cosas, ¿vale? Yo creo que ellos además tenían en sus orígenes, y corrígeme, Corti, porque estoy hablando de memoria, pero ellos estaban intentando incluso interpretar ondas cerebrales para poder realizar acciones en base a eso y tal. Han dado un paso atrás, ahora están haciendo que nos acostumbremos a utilizarles para convertir el texto, lo diré al revés, speech to text, y una vez tengamos eso, pues a lo mejor la clave está en empezar a utilizarlo para más casos de uso. Por ejemplo, Alexa, que ha sido la referencia durante mucho tiempo, ¿para qué lo usamos? Para que nos cuente chistes de pedos, para que nos diga el tiempo y para 2 cosas más, ¿no? Aquí lo importante es acostumbrarnos a lo mejor a utilizarlo, pues como tú has dicho, como un teclado. Y la clave es esa, que todo el mundo lleva diciendo tiempo, en cuanto seamos capaces de tener algo que nos entienda bien, ya no voy a volver a utilizar el teclado en mi puta vida. Sin embargo, ya tenemos cosas que funcionan muy bien y en general seguimos utilizando el teclado exactamente igual. Entonces, ese acostumbrarnos, como pasó con ChatGPT en su momento, ¿no? Empezar a acostumbrarnos a utilizarlo en lugar de buscador, todo este tipo de cosas, pues tienen que pasar poco a poco y cuando llegue el momento estaremos lo suficientemente maduros para poder llegar a hacer cosas más complejas. Entonces, o sea, como estrategia, como movimiento, incluso si ha sido de alguna manera fortuito, parece que va teniendo sentido. Sí, yo creo que también, sobre todo genera esa costumbre, ese uso en cosas mucho más básicas, pero claro, es lo que habilita. Yo no sé si os pasa, pero yo incluso, ahora no he probado lo último de OpenAI, la parte de voz que dicen que funciona muy bien, pero yo todas las experiencias que habíamos tenido de voz hasta ahora, desde Alexa hasta lo que traía ChatGPT y demás, para mí siempre habían sido bastante desafortunadas. Es decir, las usas 3 segundos para hacer algo concreto porque vas en el coche y no puedes hacerlo, pero no era una experiencia gratificante. Yo creo que lo de Whisper lo que han conseguido es, oye, voy a crear una experiencia gratificante para hacer algo tan estúpido como dictarle y que te pille bien. Sí. Y a partir de ahí, claro, ya estás venciendo el obstáculo, estás generando una costumbre, estás acostumbrando al usuario. O sea, yo conozco mucha gente que usa Whisper para dictarle cosas a Cloud Code, a lo que sea, al final para Sí. como interfaz principal. Entonces, estás desbloqueando justo esto que está diciendo Frank, este espacio, para que luego, el día que lances algo mucho más potente, como poco la aceptación sea mayor, porque si no vas a tardar mucho tiempo en pegar ese salto. Como bien has dicho, ellos vienen de hacer ese inicio más ¿no? de leer las conexiones neuronales y hacer esa traducción, pero han encontrado un espacio pues, mucho más cercano, ¿no? A algo real. Sí. Y luego vendrán los problemas de segunda derivada, ¿no? Que es verdad que, oye, la inteligencia artificial, en el estado en el que estamos en el día de hoy, abre un montón de posibilidades, pero por cuestiones por un lado de interfaz y por otro lado de integración, no son abordables por el 99,9% de las personas, ¿no? Es decir, algo tan sencillo como hemos dicho antes, la transcripción es un problema que realmente los modelos, si tú quitas todo lo de alrededor, eso ya lo hacen bien, ¿no? En los idiomas más inglés, español, idiomas así muy hablados y tal, eso funciona bien. No se equivoca casi nunca. Puedes tener alguna cosilla de, ay, ya me ha metido aquí, he dicho de una palabra un nombre de una marca y ha puesto una cosa rara y cosas por el estilo, ¿no? Te puedes centrar en ese tipo de casos. Pero la mayor parte de los casos de uso no los puedes hacer, aunque tengas la potencia. No los puedes hacer porque es que no está habilitado. Es decir, saca la transcripción de un vídeo de YouTube, por ejemplo, ¿no? Sí, Sin sí. que te la de Google. Eso se puede hacer, fácil. Mm. Mm, Yo reto a la audiencia a que lo hagan, o sea, a que me den una fórmula que pueda usar el común de los mortales para hacer esto. No es sencillo, ¿eh? O sea, es sencillo para alguien que tiene un poco de soltura con uso de herramientas y si quieres tirar de un par de SAS y tal, pero con un botón no lo haces, ¿eh? Entonces, a no ser que Google te la dé out of the box, pero ni siquiera es un notebook LM tiene acceso a todo YouTube, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que solucionar y empezar por la interfaz es lo adecuado. Un modelo que sea usable, simplemente, ¿vale? La experiencia de usuario, pues sea adecuada.
Venga, vamos con otra. Está muy divertida, esta que os traigo ahora. Voy a decir el título, que no es mío. Esto es una cosa que ponía en el 5 días. Decía, auge y caída de Leopold Aschenbrenner. Empieza bien la cosa. ¿Quién es Leopold Aschenbrenner? No sé si Aschenbrenner. No sé si se pronuncia como en alemán. Pero bueno, Leopold Aschenbrenner, vamos a decir, es una persona de la que se pueden contar un montón de cosas. Es un chaval, vamos a decir un chaval, ¿no? Porque tiene 24 años, creo, que ha llegado a gestionar un fondo de más de 20.000 millones de dólares, ¿vale? Un fondo especializado en IA que pues ha tenido una rentabilidad neta del 439% en el primer semestre de 2026, que desde su creación en 2024 pues, ha subido un 1.500%. Bueno, esto evidentemente con un apalancamiento fuerte y tal, ¿no? Pero que al parecer la semana pasada, por una corrección fuerte en Nasdaq, pues se vio forzado a deshacer la mayoría de sus posiciones cotizadas. ¿Vale? Es decir, que básicamente yo no soy un experto en esto de la fianza, vosotros sabéis más, pero se podría decir que el fondo se ha ido a la mierda. Prácticamente. Lo que pasa sí que es verdad que luego han mantenido posiciones. Han pasado cosas, ha habido movimientos posteriores. Pero un poco la lectura es más o menos, ellos están apalancados 4 veces el capital. Es decir, resumiéndolo, por cada euro invertido, pues había otros 3 de deuda. La semana pasada hubo caídas en sus principales inversiones de 20 y picos %. No sé si lo sabéis, por ejemplo, la bolsa coreana cayó entre un 20 y pico 40%, no me acuerdo, una barbaridad en unos días. Y claro, la bolsa coreana son semiconductores. Está Samsung y otros grandes semiconductores, que al final es la tesis principal de este fondo de Situational Awareness. Entonces, claro, si tú por cada euro que tienes invertido tienes 3 de apalancamiento y cae un 25%, es decir, un cuarto o un 25% de lo que tienes invertido, está cayendo lo que tienes invertido, el resto es deuda. ¿Qué pasa cuando haces una inversión con deuda? Que tú al final respaldas con tu activo. Entonces, cuando te has consumido el activo, el banco te viene y te dice, oye, o metes más pasta o esto se va a la mierda. Y entonces eso forzó a Leopold a tomar decisiones. Creo que vendió parte de sus participaciones a Citadel. Mantiene la participación de Anthropic, porque gran parte del fondo es una buena participación que él tenía en Anthropic, que es lo que más vale del fondo. Y sí que es verdad que después de este movimiento, las inversiones que tenía en semiconductores subieron un montón. O sea, al final fue como un poco bajada, tomar por culo, fuera y subida. Que es muy parecido a lo que viene pasando en el mundo Bitcoin, cripto de vez en cuando. ¿Sabes? Que de repente hay una bajada del mercado, toda la gente que está apalancada se va a la mierda, se los fulminan, porque claro, pierden absolutamente todo, porque bajan de los niveles de inversión que pueden permitirse. Y entonces sube y dices, el mercado se ha fundido 1.000 millones de dólares en gente porque estaba muy apalancada, pero al día siguiente podrían haber sobrevivido, ¿no? Por cómo acaban las acciones. Son movimientos un poco raros. Pero sí, para mí la lectura es eso. El tener una tesis muy fuerte, pero si tú estás apalancado 4 veces, pues lo jodido que tienes es que como te caiga el mercado un 25%, pues se te puede llevar todo. Sí, porque tampoco es una señal de burbuja esto, ¿no? O sea, porque si no, Citadel, ¿para qué se mete? Bueno, es que Citadel, por otro lado, llevaba unos días azuzando el mercado diciendo cosas en línea con que esto se va a la mierda. O sea, al final también había mucho comentario por Twitter de, tío, sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Es un poco en esta línea, ¿no? Que al final tienes gente en el mundo financiero que sabe, bueno, que tiene capacidad de mover el mercado, porque es que los mercados financieros son emocionales y este tipo de cosas. Entonces no sabes hasta qué punto había una estrategia por azuzar este mercado que ya es súper volátil.
vamos a lo mismo. Parte de la historia es que cuando tú ves la bolsa coreana de estos semiconductores, es el nivel de volatilidad la hostia. O sea, ha caído un montón en unos días, pero es que subidas y caídas diarias del 20% son normales, porque son, bueno, pues que al final está todo un país invertido ahí y estamos en un sector que es muy volátil, porque ahora mismo hay mucha incertidumbre con esto de la IA, lo hablamos todos los días aquí. Sí, Entonces sí. yo creo que estamos viendo eso, más que burbuja es, hostias, estás en un punto de mucha volatilidad, pues no puedes estar tan expuesto al riesgo. Totalmente. Perdón, Frank, ¿ibas a decir algo? Sí, pero habla tú primero si quieres. Vale, no, hablamos de esto, de la operación, y ahora hablamos del personaje, que a mí Vale. me parece muy curioso. No, iba a comentar que al final, por lo que he leído, y yo esta noticia la he leído poquito y quizá muy por encima, pero el tío tenía como una visión de futuro bastante clara, había hecho un manifiesto donde lo ponía bastante claro, tenía una tesis además a largo plazo, creo que hablaba de 5 o 10 años, una cosa así, y es algo que ha pasado en muy poquito tiempo lo que le ha jodido. Lo digo por esa pregunta de ¿estamos en una burbuja o no? O son situaciones que si lo comparas con lo que pasa bueno, pues con una empresa privada, Anthropic que no está en bolsa, estas correcciones que se hacen en un momento determinado donde bajas y luego subes y tal, ni le inmutan, porque hasta que no se realiza la siguiente operación no se vuelve a hablar de su valoración, o se puede hablar, pero realmente no impacta absolutamente en nada, ¿no? Y Anthropic Anthropic OpenAI van a tener que lidiar con esto cuando salgan a bolsa y con esta volatilidad que se puede producir en situaciones como esta de aquí. Sea como sea, mi impresión es esa. Igual el tío estaba acertado, pero a lo mejor el timing, que nos pasa muchas veces, se da al traste con todo. Sí, una cosa que he hecho mucho en Twitter es que la tesis es correcta. O sea, de la tesis estamos, a lo que vean el vídeo, estén en podcast en formato vídeo, estamos compartiendo Situational Awareness, que lo tiene publicado, que explica la tesis, que al final de cómo se llega a la AGI, cómo se supera y qué implica, y al final su conclusión es invierte en todo lo que hace que esto sea posible, son semiconductores, chips y este tipo de cosas. O sea, es como la infraestructura, la tesis es correcta, pero si tú te apalancas mucho en un mercado Claro. con mucha variabilidad, o sea, tú te expones a que se te lleve, ¿no? Mira, yo por si alguien quiere echarle un vistazo yo este fin de semana también publiqué otra tesis que al final es como The Gambler Society, y es que cuando tú coges a día de hoy muchas cosas de las que hacemos, somos una sociedad de gamblers. O sea, la bolsa y el mundo cripto es muy habitual. O sea, por ejemplo, en cripto creo que es en Bitcoin el 90 y pico por ciento de las inversiones, o sea, del movimiento de Bitcoin, de movimiento diario, viene de gente apalancada, no de gente que compra y vende spot. En bolsa lo mismo. Y lo estamos viendo están los mercados predictivos, no sé si los conocéis, que al final son casas de apuestas disfrazadas de otra cosa, pero es como vivimos en una sociedad en la que todo el mundo estamos como queriendo sacar un retorno muy grande en muy poco tiempo. Y luego ves el mercado, pues ves cómo crecen las empresas de IA, este tipo de cosas, y como que parece que todo es posible. Yo creo que parte del problema es esa, es la velocidad. O sea, tú puedes tener una tesis, te puedes forrar en el largo plazo, pero si lo quieres acelerar y forrarte tanto en 3 años, claro, tu nivel de riesgo para hostiarte es muy grande. Sí. Y ya hablando, bueno, habéis sacado este estudio que él publicó, el fondo se llama igual, ¿no? Sí, Situational Awareness, Porque, a ver, esto viene de, o sea, la confianza él la ha conseguido también a través de este paper, que es este white paper que él publicó, ¿no? Donde tiene su tesis que tuvo, vamos a decir, un impacto, ¿no? Y caló en Wall Street. Esto es una cosa que estaba en sintonía con lo que querían oír determinados players, que son los que te dan la confianza, ¿no? Entonces, bueno, o sea, básicamente es esto, ¿no? No solo hay que apostar por los labs grandes de IA, sino que también por la infraestructura, por lo que decías tú, ¿no? Todo lo que posibilite que esto vaya a llegar. Y la manera de diversificar un fondo, paradójicamente, es invertir en todo lo que tenga que ver con lo mismo. Yo creo que este tema de la velocidad, independientemente de que esto termine pasando, lo que dice el artículo, ese tema de la velocidad va muy también ligado a las inquietudes que tienen estas generaciones, ¿no? Aquí me voy a poner en plan boomer. Pero es verdad que ocurre, mira el Minecraft, ocurre que
muchos de estos emprendedores muy jóvenes que hemos visto que están medrando en el momento de la IA y que van y que consiguen resultados en el campo técnico, por ejemplo, bastante significativos, porque es lo que requiere ahora mismo, digamos, el ritmo de los avances. Y no estamos en un momento, el otro día hablábamos de las patentes, ¿no? Las patentes pueden estar ya obsoletas porque no cumplen con el ritmo que requiere el avance tecnológico. Pues la gente que tiene ahora mismo entre 20 y 30 años está muy sintonizada con este ritmo acelerado. El caso es si este ritmo acelerado es compatible con las inversiones, porque si tú esto te lo llevas al extremo, pues la manera de acelerar o de hacer crecer tu fondo es apalancarte más de la cuenta. La manera de ganar dinero a corto es arriesgarte de una manera quizá, no voy a decir temeraria, pero bueno, que no vaya, Desmedida. sí, que esté por encima de lo que haría otro tipo de gente, ¿no? Y yo creo que esto lo que puede provocar es que veamos situaciones en las que estas cosas pasen y estén asociadas a las acciones de gente joven. Y no me quiero meter con la juventud. Me parece que en el campo del avance tecnológico, eh, lo que estamos viviendo a día de hoy se lo debemos a dos generaciones. Una son los millennials, que la generación millennial ha traído el avance científico, digamos, ¿no? Los del artículo Transformers, los Ilya Sutskever, los tal, esos nos han traído el avance científico-tecnológico, y luego es la siguiente generación la que está consiguiendo llevar las cosas a la producción, ¿no? Digamos, ¿no? Que se vean cositas y tal. Y ahí, vamos, yo me quito el sombrero. Pero claro, cuando estamos hablando de este tipo de cosas, ¿no? De grandes inversiones, etcétera, pues ahí quizá en algún momento hay que saber echar el freno y bueno, pues lo que tú decías antes, ¿no? Hay gente que sabe mucho de cómo funciona esto y que te puede poner la zancadilla en un momento determinado. Y que es un juego para todos. O sea, Mm. que al final, en el fondo, esto es bueno, el mundo financiero es un juego donde cada uno pues tiene sus tesis, tiene sus historias, pero te puedes quedar fuera o puedes ganar mucho. Y bueno, pues hay gente que sabe jugar mejor que tú o te la puedes jugar mejor en algún momento. Y al final como tú bien has dicho, estamos en un momento en el tiempo donde aceptamos el riesgo, ¿no? Al final, yo en la tesis que hacía el otro día veía que el gambler es aquel que sabe que para llegar donde quiere lo que tiene que hacer es asumir el riesgo, no tiene más. Entonces vivimos una sociedad donde esto cada vez lo tenemos más claro, que yendo por el camino normal, no sé, yo tengo la sensación que cada vez nos damos cuenta que no llegamos donde queremos. Esto pasa con las empresas. Tú ves ahora las inversiones en startups de IA, crecimientos y demás, y te parece que montar una startup, que antes era como la hostia, no me voy a montar una startup que crezca mucho, voy a montar una startup de mierdas. Porque no vas a crecer de 0 a 100 millones de revenue en menos de un año. O sea, las expectativas están tan altas en lo máximo que puedes hacer que al final tu umbral con el que te mides es tan alto que o te quedas parado o tienes que asumir riesgos muy fuertes. Entonces yo creo que bueno, es lo que hizo este hombre, ¿no? Al final dice, ostras, yo quiero crecer, montar algo enorme, que crezca al ritmo de que crece toda esta tecnología. Pues o asumo muchísimo riesgo, que ya el vertical es un riesgo, porque el vertical se puede ir a tomar por culo en cualquier momento. No porque no aporte, sino porque financieramente también tiene su estrés. Y te lleva a todo esto. Pues es un tema de, vivimos en una sociedad donde es verdad que si no arriesgas parece que no llegas a ningún lado. Ya lo Sí. decía nuestro buen amigo Javier Cuervo, arriesgarse es lo más seguro. Sí, sí, sí. Es cierto. Pero, a ver, esto siempre ha pasado, ¿eh? Yo creo que es un tema más cuantitativo, ¿no? Que es como que ahora está un poco más, digamos, acentuado el valor que tiene para poder avanzar, salirse un poco de la línea de crecimiento media, ¿no? Quizá eso se aplana, ¿no? En el momento en el que vivimos. O sea, si lo ves con la línea de crecimiento de un mercado de valores, ¿no? Pues la línea media, si juegas bien, estás por encima, y si juegas mal, estás por debajo, ¿no? Y
como unos pierden, otros pueden ganar, etcétera. Quizá esa línea de crecimiento media, no en el mercado de valores, porque los valores siguen creciendo, ¿no? Pero para lo que es el progreso que pueda tener una persona o una empresa, pues esté más plano y requiera de una apuesta un poco más fuerte para salirse de ahí, pero luego el rédito también es mayor, ¿no? Si eres capaz de hacerlo. En este caso, esta gente, y ya hablamos del personaje si queréis, de Leopold Aschenbrenner, esta gente va por todas. O sea, la mentalidad que tienen estos chicos es all in. O sea, yo si me meto en esto, me meto a saco. Este chico, bueno, dejar de llamarle chico, este hombre pues es el No, típico chico, tiene 20 y pocos. 24 años, 24, 25 años, ¿no? Este pues, nació en Alemania, pero entró en la Universidad de Columbia con 15 años, ¿no? Y tuvo el mejor expediente de su promoción en 2021, pues esto es la típica historia de película. Luego se fue a FTX, Future Fund. Empezamos por aquí, empezamos fuerte. Sí, sí. O sea, por si alguien no lo sabe, FTX, que es una compañía de inversión cripto, uno de los mayores mercados de intercambio de monedas en su momento, que se fue a tomar por culo porque empezaron a hacer inversiones o sea, mover los activos de dentro de la compañía, inversiones random, hasta que se desplomó una y se llevó medio mercado, hará, que fue dos añitos o algo así. Añitos, sí. 2022, la quiebra. En 10 días se fue a tomar por culo. Y el Sam Bankman-Fried, ¿no? Que era el CEO, pues está en la cárcel. Se supone, vete a saber. Ya sabes que estas cosas. Sí, nada he vuelto a ver. Pero bueno, hay un reportaje muy bueno sobre esto, la auditoría que les decían diciendo, pero what the fuck, la gente que entró allí. Y pues este chico, Leopold, estuvo allí en FTX. Así, primer curro, luego se fue a OpenAI, ¿no? Y Al equipo de Super Alignment. al equipo de Super Alignment, que en 2024 lo deshicieron, ¿vale? Y, o sea, que bueno, que no es cualquiera, vaya, quiero decir. Y pues luego pues, se hizo muy célebre por publicar el ensayo este del Situational Awareness, ¿no? Y creo que había más culebrones, ¿no? Por ahí. Había alguna cosilla adicional. Hubo una brecha de seguridad en abril de 2023 que OpenAI mantuvo en privado y parece que él escribió un memo al consejo advirtiendo del riesgo de espionaje industrial chino y de que la seguridad de la compañía era insuficiente. A partir de ahí recibió un aviso de recursos humanos y fue despedido en abril de 2024 por una posible filtración, que él describe como un documento brainstorming inocuo compartido con 3 investigadores externos. Eso por un lado. Y luego, ya para más INRI, creo que justo este fin de semana o así ha sido, o hace poco, estaba casándose con Avital Walbit, que es la Chief of Staff de Daria Amodei en Anthropic. O sea, me refiero, si no está todo mezclado, lo siguiente. Mira, la boda fue precisamente el fin de semana del colapso. O sea, este fin de semana pasado. Que, por cierto, muy curioso, había por Twitter, yo no sé si es coña o no, pero compartían por Twitter ahí que en el programa de la boda había, antes de la boda, como unas sesiones de reflexión y compartición. O sea, como buscaba ahí que la gente se sentara a debatir ideas y todo el rollo. Muy curioso todo. Bueno, eso ya no le extraña a nadie con esta gente, macho. Yo, lo que me hubiera extrañado es un vino español. Para empezar la boda. Y jamoncito, bueno. No, eso, si me dices que la boda es así, digo, no. Esto es muy raro. Lo que me has dicho me cuadra perfectamente. Es el perfil. A mí no me han invitado nunca a una de esas. Pero estaría bien vivir la experiencia. Así que bueno, Situational Awareness, pero no lo vio venir. Así que, pues nada, es lo que hay, veremos. Yo, como digo, no creo que esto sea indicativo, pues se andaban diciendo muchas cosas de burbuja de la IA que pinchan ni nada por el estilo, ¿no? Aquí, pues lo que hay es un intercambio de dineros. O sea, para que quede como foto final, lo que sí que parece que queda claro es que como poco les queda una posición en Anthropic que está valorada en 5.000 millones, ¿vale?
parece que entraron cuando Anthropic valía entre 60 y 61.500 millones y que en mayo de 2026, pues claro, la valoración de Anthropic, si os acordáis, está cerca del billion trillion, ya que no sé cómo decirlo, pero 965.000 millones. Es decir, solo en esa participación hace un 15%. Por lo tanto, entiendo que el dinero de los accionistas lo acabarán viendo cuando se venda esta participación. Pero aunque no sea indicativo de burbuja, sí es indicativo de eso que estabais comentando antes, de las prisas que hay a día de hoy con todo, ¿no? Y de vivir un poco, pues también por los comentarios que se veían por ahí, vivimos en las vidas de otros. Esto viene de las redes sociales también. Aquí la gente vive del Instagram de otros y se cree que su vida es igual porque lo ve en Instagram. Pues aquí vemos, por lo que decíais antes, si no consigues una startup que en un año está haciendo una RR de 100 millones, eres un puto mierda y a tomar por culo. Has fracasado y a otra cosa. Y venimos de... Joder, no sé si lo conté aquí, pero escuché en un programa de estos de cabecera, un podcast hace un par de meses o algo de eso, un psicólogo que decía que una paciente suya le había venido y le había dicho que quería que le ayudara, así jovencita, ¿no? Quería que le ayudara a ser más paciente, pero lo quería ya, ¿sabes? Pues es un poco lo que nos transmite todo esto. Claro, la inmediatez, el tener éxito y tenerlo rápido, y sí, apuestas, pero también hay que lidiar con la frustración de cuando te equivocas, y eso lo hemos vivido nosotros unas cuantas veces, no solamente una. Cuando te sale cruz, hay que lamerse las heridas y tirar para adelante y no empezar a montarlas como se montan en algún caso. Creo que hay que dar una vuelta también por la parte social a todo esto. Yo me contaron una anécdota ahí hablar con nuestro equipo de School y decían que había alguien que nos estaba pidiendo información para un máster y nos pedía que le aseguráramos que si hacía el máster podría cobrar 70.000 euros. Pues mira, que te diga. Que puedes tener más probabilidad de acceder a un trabajo, pues seguro. Pero aquí es que nadie te puede asegurar eso, ¿no? Entonces, se ha equivocado de planeta, a lo mejor. Sí. Pero bueno, ya te digo que también nosotros hablamos desde el punto de vista de evidentemente, de nuestra experiencia personal, pero hay mucho generacional en esto. Por eso he dicho antes lo de los jóvenes y sacado a los millennials. Nosotros no somos millennials. Corti está cerca. Corti está yo siendo muy teórico, está surfeando, puedo ser millennial. Puede ser millennial, sí. Pero es verdad que, a ver, pues eso, los que están en la media de los millennials, pues tienen ahora 40, ¿no? Están cumpliendo 40 y tal, o un poco menos, y luego están estos chavalines. Chavalines, yo llamo chavalines porque yo soy muy viejo, pero que es que realmente es que están en otra cosa. Y a lo mejor para ellos el arriesgarse, el fallo, el pegársela, no en el caso de este, que quedan 5.000 millones de Anthropic y tal, que, en fin, yo creo que para uno tiene, pero que el riesgo, la idea de la experiencia con este tipo de cosas y sobre todo la velocidad a la que pasan, es que lo tienen asumido de otra forma diferente, ¿no? Pues quizá el nuevo mundo sea otra cosa. O también, o sea, yo el otro día lo decía en la tesis que preparaba, que estuve investigando bastante cosas, si tú lo analizas fríamente es que no les queda otra. O sea, porque al final, por ejemplo, yo sacaba datos, ¿no? De cuánto gana ahora una persona, un chaval joven en España versus el coste de lo que te cuesta alquilar una vivienda. Estás hablando de que prácticamente pues el 90% de tu salario iría a una vivienda si te lo alquilaras para ti solo. Los sueldos no crece. Es decir, estamos en un contexto en el tiempo donde tú ves en Instagram que todo el mundo es más listo y tiene más pasta que tú y que arriesga y que tiene el Lambo y que además por otro lado dices, tío, yo con un sueldo normal en mi puta vida voy a tener una casa, en mi puta vida voy a hacer todo lo que me han dicho que es lo que tengo que hacer en la vida. ¿Qué es lo único que me queda? Jugármela. Sí, por eso la historia es que no solo no la jugamos en esto, sino si lo sabéis en esto de que las nuevas casas de apuesta, que son, lo decía antes el nombre, ahora no me acuerdo cómo, mercados predictivos, los mercados de predicción, que al final eran un poco como apuestas de qué va a pasar en política o no que sea, pues ahora lo que pasa es que han estallado todo lo que tiene que ver con apuestas deportivas en esos mercados y han crecido de la hostia. Pero lo mismo, o sea, más o menos creo que un 20 y pico, 30% de los chavales de 12, 13, 14 años han apostado y han jugado dinero. Es decir, estamos en una sociedad donde esto se está volviendo algo normal, entre otras cosas, porque casi parece que o apuesto y me sale bien o en mi puta vida voy a tener una vida digna. Sí.
Y luego también hay que saber diferenciar dónde apuestan, ¿no? Contrastando el tema de FTX, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la IA y lo que es una burbuja y lo que no lo es, pues también hay que saber diferenciar y aquí el criterio también es muy importante, ¿no? Cuando hay algo debajo. Sí, pero es que FTX tampoco se fue a la mierda porque no hubiera nada bajo en general. FTX tenía activos muy potentes también. Lo que pasa bueno, que a nivel de balances, historias, la lió. O sea, hicieron cosas que no tenían que hacer. ¿Sabes lo típico como cuando un banco todo el mundo empieza a retirar dinero a saco y no tiene reservas? Fue más un tema de esos. Por eso te digo, igual que aquí hubo una bajada, y es que no es que las acciones que tuviera este hombre no valieran nada, todo lo contrario. Lo que pasa que es que el mercado está muy loco. O sea, el mercado, claro, si te baja un 25% en una semana, gente que está vendiendo más que nunca, ¿qué es lo que está pasando? Si me contestas, es que esta peña es que no puede producir más. O sea, están a tope y aún así bajan un 20 y pico por ciento. Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, que hay como un sustento, ¿no? Que es algo que yo... Con esto podríamos hablar mucho porque mis amigos fans de las criptos y todo eso no les gusta que diga ciertas cosas, pero el mundo de la IA no es lo mismo porque hay un sustento de valor real ahí debajo. No solo hay dinero cambiando de manos. Hasta que lo deje de haber, ¿eh? Porque también había un Sí. podcast este fin de semana que se hablaba, no me acuerdo cuál era, pero que se hablaba de, hostia, si OpenAI no puede salir a bolsa. O sea, porque claro, la fiesta puede parar en cualquier momento. Entre otros, Sí. cuando OpenAI no salga a bolsa, ya la gente no puede hacer sus retornos. Los compromisos que tiene OpenAI con Oracle y con todo el mundo se pueden ir a tomar por culos y ahí es donde diríamos, a lo mejor no había tanto sustento. Pero yo te digo, es que todo es tan relativo en esta vida. O sea, hay Sí. sustento hasta que lo deja de haber, hasta que alguien deja de pagar la factura. Totalmente, ¿eh? Y a ver, los coches son muy necesarios y la industria del automóvil se ha ido a la mierda varias veces y, o sea, sí, no te quito razón, ¿eh? Pero bueno, que no es exactamente lo mismo y que creo que la inteligencia artificial, por lo que estamos viviendo, va a continuar teniendo una demanda Eso y va a seguro. ser cada vez mayor, ¿no? Entonces, que puede ser que cambien los players y que algunos se la peguen y que las apuestas no sean las adecuadas, pero oye, aquí llevamos nosotros unos años ya con un podcast, ¿eh? Y ganando ya. dinero a las puertas, además, Sí, ahí sí, subiendo como la espuma. Solo hay que totalmente. vernos, solo hay que vernos. Así que bueno, si os parece, hoy ya lo dejamos por aquí, porque acabo de mirar el reloj, yo me lo estaba pasando muy bien. Y Sí, pero no estábamos con la introducción. hemos traído unas noticias demasiado jugosas, quizá, Mm. y daban para mucha discusión. Pero bueno, ya vamos cerrando. Muchas gracias, chicos, por acompañarme. Nos veremos a la próxima. Que siempre, últimamente lo decimos siempre, que ya veremos cuándo es. ¿Cuándo, Algo cómo, haremos. dónde, con quién? Algo pasará, estaros atentos por aquí, estaros atentos, que cosas soltaremos. No sabemos en qué formato, en qué momento, qué, pero en agosto, con el calorcito, vendrán más cosas. Eso es. Así Oye, que para nada. quien nos quiera dejar un comentario, oye, comentarnos qué os ha gustado, qué no os gusta, qué os gustaría que os trajéramos en agosto, ya podéis, oye, pues me gustaría un formato distinto, tal, y así a lo mejor os hacemos caso. Y el que lo quiera fácil, pues oye, pues puede decirnos la fruta de la semana. ¿Qué fruta ponemos hoy? El otro día dijo Frankie, creo, Lu, venga, ¿qué frutita? Me toca a mí. Te toca. Me toca a mí hablar de una fruta veraniega. A mí me gusta mucho en verano comer melocotón. Muy bien. Melocotón, pues melocotones. Pero Yo tengo que decir que esta melocotón, mañana, ¿de verdad o la metáfora? O sea, porque sabes que se usa el emoji de melocotón para otras cosas. dejémoslo ahí. Os iba a decir que esta Digo que mañana surja. he recibido por Teams de uno de mis compañeros, de aquí le saludo a Aitor, que es nuestro director de marketing allí en Icertis, me ha mandado una fotito de un cesto de ciruelas, que es lo que dijimos la semana pasada, y me dijo, ¿dónde está mi premio? Tenemos que empezar a ver qué hacemos con los premios, si hacemos sorteos, si simplemente nombramos, no sé, hay que ver qué hacemos. Me gusta eso. Vamos a dar una vuelta, proponernos cosas. ¿Qué os gustaría que regaláramos o sorteáramos, hiciéramos por pedir? O sea, tener en cuenta Hombre, claro. que aquí no vemos un duro, entonces hay que ser cosas baratas. Pero pedir cosas, ¿qué os gustaría que pasara?
Acceso al doc de la tertulia. No queréis ver eso. No. Pero bueno, queda ahí, melocotón, ¿vale? Para esta semana. Y nada, ponernos, ya sabéis, ponernos verdes. Eso es. Y Pero ponernos el al sol, melocotón, aprovechar. a nosotros ponernos verdes, pero el melocotón maduro. Ahí En está. su Nos punto. vemos. En su punto. Un Adiós. abrazo. Buena semana. Hasta luego.